3 de la mañana, seguimos con 9 grados y 7 décimas en Pasos Perdidos para hablar de un tema que ya lo venimos tocando desde ayer y que tiene que ver los negociados con el acarreo, la crisis en la recolección de basura que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Juan Manuel Valdés, él es legislador porteño de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Juan Manuel? Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los tres? Un gusto Bien. grande hablar con ustedes. Buen día. Bueno, comentaros cuál es la posición de Unión por la Patria con respecto a todo este tema que viene un poco desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que Jorge Macri está aprovechando un poco también para terciar ahí en la interna que tiene. Pero el tema del acarreo, yo recuerdo, no sé, creo que de la época de Mauricio Macri, que se viene discutiendo los problemas con el canon. Hacenos un poco de historia con eso. Bueno, sí, es un tema que tiene muchos años ya sin resolverse, ¿no? De conflicto y podríamos decir, de polémica. Sí. La situación es que en el año 91, miren hasta dónde me dijeron un poco de historia, estoy cumpliendo la consigna. Es que bueno, es así. Se privatizó el servicio de acarreo en dos empresas, se llamaban BRD y Dakota. Estas dos empresas tuvieron 10 años de contrato hasta el año 2001. Sí. Y en el año 2001 empezaron, con motivo de la crisis que todos recordamos en Argentina, las prórrogas. Sí. Prórrogas de contrato que o sea, el contrato no se volvía a licitar, digamos, no volvían a competir y a presentar una propuesta económica superadora, sino que se prorrogaba un contrato que se había construido en la convertibilidad con otra Argentina. Y ese contrato les permitió a ellos sostener una estructura de costos mínima, en las cuales estaba que durante todo el gobierno de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta, estamos hablando de 16 años consecutivos, ellos tenían que pagar un canon de 55.000 pesos sí. por mes, por empresa. Los sueldos de los trabajadores eran pagados por el Estado y los predios en los cuales se alojaban los autos también eran del Estado. Sí. Y bueno, el canon de 55.000 pesos en algún momento implicaba algo de dinero. Sabemos la inflación, sí. Cómo fue modificando el valor de la moneda. Sí, hoy es la nada misma. Se congeló en 2013 en esa cifra de 55.000 pesos, sí. Y cuando llegamos al 2022, que fue el año en el cual logramos poner esto en evidencia y dar de baja ese contrato, en un solo día ambas empresas podían pagar todos los costos operativos con un solo día de trabajo. Sí. Agregado a esto que el gobierno de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta les había ampliado la zona de cobertura, los había mandado a Puerto Madero, los había mandado a muchos barrios donde no tenían injerencia en el contrato original. Sí. O sea, le habían aumentado el negocio sin aumentarle las obligaciones para con el Estado. No, está muy bien toda esta historicidad que vos hacés, porque algunos plantean como acá el problema es que Moyano un día se levantó torcido. No, a ver, estos trabajadores piden un encuadramiento gremial en el sindicato de camioneros, los que manejan la grúa, el resto no. Sí. El resto no, tampoco es que tanto, digamos, tampoco es que tanta, o sea, es una parte importante. Sí, creo que son 350 empleados. Claro, los choferes de la grúa sí, son trabajadores de camioneros. Claro. Ahora, el punto es ¿qué ha hecho el Estado en relación a esto? Porque, por supuesto, cuando uno gobierna, tiene que arbitrar entre intereses contrapuestos, pero en teoría uno debe procurar el bien común. Sí. Bueno, no sé, no ha sido la constante del gobierno de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez Larreta ni de Jorge Macri. Sí. Porque lo que se ha hecho es prorrogar esta situación indefinidamente y bueno, en definitiva lo que sucedió fue que, porque la legislatura, nosotros de Frente de Todos nos unimos para denunciar esta situación y pedir el cese de ese contrato, Rodríguez Larreta se vio obligado a tener que intervenir en la situación y dar de baja ese contrato. Sí. Se da de baja y las grúas pasan a
ser parte del Estado, Sí. ¿no? La empresa AUSA, Autopistas Urbanas, que es la que maneja las autopistas, hoy es la que opera las grúas, pero los trabajadores cobran su sueldo a partir de la empresa Esbase, del subte. Ajá. ¿Por qué? No me pregunte por Sí. qué. Raro. Bueno, porque a Rodríguez Larreta le pareció que era la mejor manera de ahorrarse el costo político y los conflictos gremiales. ¿Y cómo pensás vos que es la mejor solución ahora con todo este tema? Yo pienso que todo esto debería depender de la dirección de tránsito de la ciudad, así como vos pensás que los oficiales de tránsito de la ciudad, los controladores del tránsito, Sí. aquellos que te dicen te bloquear una calle o te dicen por dónde estacionar o te sancionan en caso de que vos no cumplas las normas, podría pertenecer a ese mismo ente, ¿no? Y trabajar bajo la órbita de la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, por supuesto que esto no nace de un repollo y que tiene que ser parte de una negociación y de una conversación con los trabajadores. Juan. Ahora, hay un dato muy importante, que es que Rodríguez Larreta nunca estuvo convencido de que esto pasara al Estado. Entonces, cuando se estaba yendo, agarró y armó una licitación express. Ajá. Y de un plumazo le entregó nuevamente, preadjudicó, que es una terminología curiosa, ¿no? Porque una licitación termina con la adjudicación. Bueno, él, como no podía adjudicar porque no le daban los plazos, preadjudicó a 3 empresas distintas de las que estaban antes, les preadjudicó el negocio de las grúas. Y eso hizo que cuando llegó Jorge Macri se encontrara que el 11 de diciembre, o sea, el primer día de mandato que él tuvo, ya tenía comprometido a quién tenía que otorgarle este nuevo negocio, con la salvedad además de que cambiaban las condiciones del contrato y no solamente estas empresas no pagaban canon ahora, sino que cobraban ya un monto fijo de la ciudad independientemente de la calidad del servicio que prestaran, más un adicional por auto levantado. Juan, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Quería salir un poquito del CIE, del proyecto, y llevarlo a la rosca, ¿no? Porque obviamente hay una visión que corre por detrás de esta definición de Jorge Macri, que es la interna del PRO. ¿Cómo estás viendo políticamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ese sentido? Parece que el Partido Amarillo, después de casi 20 años de gestión, empieza a tener algunas fisuras. ¿Crees que es un momento para que Unión por la Patria, el peronismo, haga un poco más de mella en la Ciudad Autónoma? Bueno, nosotros estamos viendo que efectivamente hay una grieta grande adentro de Juntos por el Cambio, y que eso obedece a que se rompió el proyecto político. Digamos, no es indistinto que alguien salga primero en una elección a que salga quinto. Claro. Y entonces, que salga tercero, perdónenme, a que salga tercero. Sí. Y Rodríguez Larreta salió quinto, pero digamos, que salga tercero, como salió Juntos por el Cambio, le pone una gran crisis interna. Sí. Eso se verifica en la legislatura porque hoy la primera minoría, o sea, el bloque más grande en la legislatura es del peronismo. Claro. Somos nosotros, 18 integrantes. Porque aparte no existen los interbloques, ¿no? En la Ciudad Autónoma, en la No legislatura. existen los interbloques, pero no existen en términos formales, pero sí en términos declamativos. Uh-huh. Y en su momento, el oficialismo, digamos, el PRO con sus aliados, se mencionaban a sí mismos como interbloque y llegaban a 32, 33. Cuando yo llegué a la legislatura en el año 2019 eran 42. Sí, era una mayoría, casi 2/3. Bueno, hoy son 12. Y en ese sentido, ¿hay posibilidades de que Unión por la Patria empiece a construir, a tejer vínculos con los sectores del radicalismo más cercanos a Martín Lustó, por ejemplo, que fue la cara visible en competencia a Jorge Macri en las últimas elecciones? Nosotros primero queremos mostrar una fuerza política que está en actitud y en aptitud
de ampliar su campo de alianzas. Sí. Esto implica un trabajo hacia adentro de construcción de una propuesta superadora, de juntarnos y de reunir el mejor equipo de no solo de profesionales y de técnicos para abordar una ciudad de Buenos Aires que está cada día más deteriorada, sino también un trabajo de modernización de nuestras propuestas y de nuestra lectura de la sociedad. Hoy no estamos en un contexto, desde que surgió el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, era un contexto claramente polarizado, binario, ¿no? Sí. Donde por un lado estaba el kirchnerismo y por otro el antikirchnerismo, ¿no? Y Macri se volvió de alguna manera el jefe del antikirchnerismo. Sí. Tal vez su debilidad fue no haber construido un proyecto que no se definiera por la negativa, por Claro. no ser el kirchnerismo. Sí. Y en ese sentido, hoy creo que la discusión es otra. Ujú. Creo que el fenómeno, la irrupción de un sector ultra que gobierna, como es el de Javier Milei, y cómo eso arrastra a Jorge Macri a ser su mejor alumno, digo su mejor alumno porque quiere competir con quien es más cruel con los más pobres, ¿no? Con la gente situación de calle, con los trabajadores digamos, los recuperadores de los residuos, con quitarle comida a los comedores, castigando a quienes le dan un plato de comida caliente a los que están muriéndose de frío en la calle. Bueno, todo lo que vemos a diario de la crueldad de Jorge Macri cuando habla de que los cajeros automáticos se han convertido en monoambientes. Bueno, pareciera que está tratando de competir quién es más cruel con los de abajo. Y eso yo creo que naturalmente sensibiliza a un montón de gente que no estaba necesariamente de acuerdo con nuestra propuesta anterior, con nuestra propuesta original, porque el contexto donde se ordenaba la política era otro, pero hoy creo que hay otros valores en juego. Está en juego el valor de la movilidad social ascendente, o llámenlo justicia social. Sí. Está en cuestión si vamos a seguir siendo la ciudad faro de Latinoamérica en materia de acceso al conocimiento con el financiamiento de las universidades nacionales. Por eso fue tan importante la movilización que hubo hace algunos meses acá en defensa de las universidades. Yo creo que el progreso económico y social del siglo XXI se da a partir de proyectos políticos que puedan vincular el mundo académico, el mundo de las ideas, con el mundo de la producción y el trabajo. Y creo que esa propuesta naturalmente nos amplía el campo de acción y de aliados. Con respecto particularmente a los nombres propios que ustedes mencionaban, Sí. yo creo que lo mejor es ir trabajando en esta propuesta y por supuesto invitarlos a sumarse. En la legislatura estamos pudiendo tener momentos y temas en los cuales nos juntamos muchos. Por decirles que ahora estamos trabajando en una legislación común en materia de apuestas online, Sí. donde creemos que el Estado tenga un rol activo a la hora de prevenir la ludopatía en los más jóvenes. Sí. También estamos trabajando en una misma propuesta para una situación de injusticia en materia de género que atraviesan mucho de las mujeres, que es los deudores alimentarios. Sí. Yo Igual, particularmente presenté un proyecto para que sí. los deudores alimentarios no puedan asistir a espectáculos tanto deportivos Está muy bien. como culturales en la Ciudad de Buenos Aires, Está muy y eso bien. se está trabajando con los legisladores también del radicalismo, Sí. que tienen proyectos en el mismo sentido. Sí. Quiero Vos decirles, sabés hay que igual... hay muchos vasos comunicantes y temas con los cuales estamos trabajando de cara a la sociedad, no de Sí. cara al reparto de cargos entre dirigentes, porque sabemos que eso hoy, Sí. además de que hoy está cuestionado por la sociedad, porque el término de la casta refiere a cuando vos te juntás todo el tiempo entre los que pensás parecido y no le resolvés un solo problema a la gente, ¿no? Tenemos Sí. que pensar cuál es la agenda necesaria para salir de la crisis social y económica más importante de la que tengan memoria varias generaciones, que es Sí. la que lo está llevando Javier Milei. Vos sabés que igual justo estos días con Manu Pol estuvimos haciendo un poco de revisionismo histórico y no te envidiamos para nada el lugar, ¿no? Porque el rol del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, siempre recordamos, salvo Herman González en el 93 y Héctor Cámpora. 2 elecciones en 50 años parece mucho. Es un lugar, Sí. es Y un aparte lugar Herman difícil González la ciudad de fue Buenos Aires. legislativa, donde se dividió la oposición.
Algunos compañeros y compañeras dicen tenemos que recuperar la ciudad. Bueno, Sí. yo tengo la mala noticia de que hay que ganarla por primera vez. Claro, no hay nada para recuperar, hay que ganar. Claro, hay que ganar la ciudad. Sí, Nosotros nunca, el es un peronismo desafío. nunca ganó la ciudad como Sí. fuerza predominante de un espacio. Ha habido Sí. espacios peronistas Sí, que en alianza con otros, sí, pero en un lugar secundario, ¿viste? En una época se hablaba de, no, bueno, hay que construir la pata peronista. No, sí, no. claro, Nosotros somos el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, sí. con lo bueno y lo malo sin beneficio de inventario. Claro, justo recordábamos Eso significa. con Manu que, bueno, cuando ganó Herman fue legislativa. Y cuando ganó Cámpora para presidente, 2 meses después, De la Rúa le ganó a Sánchez Orondo. O sea que el peronismo ahí también volvió a perder. Así que está Claro, bien, está en bien el lo que momento en decís vos. el peronismo a nivel nacional Nah. sacó por encima del 60% de Arrasó, votos, arrasó, ¿no? sí. Y a pesar de eso, la Sí. ciudad se perdió. Entonces, lo que hay que plantearle a muchos compañeros y compañeras no es que no se quiera ganar, sino que, bueno, hay distritos que son más complejos que otros. Bueno, pero bueno, No siempre es tenemos bueno el que tener una desafío. apertura y una paciencia Sí. mayor. Siempre es bueno el desafío, digamos, de Por poder supuesto, lograr. yo creo que el gran desafío político de mi generación, y te diría de mi vida, Sí. está en construir una alternativa que gane la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en eso estamos abocados, muchos compañeros y compañeras, estamos abocados con Leandro Santoro, con Matías Lamen, con Claudia Neira, con Graciana Peñafort, con Juan Sí. Manuel Olmos, con Juan Cabandier, con Cecilia Segura. Son Bueno, muchos y ahora compañeros. se sumó Augusto Costa. Bueno, Augusto es parte obviamente de este espacio. Ah, hay que da- ver ahí cómo la gente de Kicillof se mete en la ciudad. Bueno, Augusto siempre trabajó en la Ciudad de Buenos Aires, no es algo novedoso y es una persona muy valiosa, le tengo un gran respeto. Pero me parece que independientemente de los nombres propios, Sí, lo importante es que podamos mostrar esto, construir esto que te decía, aptitud y actitud para ampliarnos y para ser la opción que defienda la democracia, la educación, la sensatez, una propuesta racional frente a la locura a la que nos llevan Jorge Macri y Javier Milei. Juan Manuel Valdés, legislador porteño de Unión por la Patria, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Un saludo.